buenas tardes, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis visto bueno. Como siempre, nos acompañan en esta mesa. Carmen Larrieta, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, buenas tardes, bienvenidos. Vienes con la espada desenvainada tú ahora, pero no, las mujeres no se han defendido, ¿eh? Hoy, justamente, 8 de marzo, Día de la Mujer. Vámonos, felicidades. Gracias, Y a felicidades todas las a todas. mujeres. Así. Señor licenciado Sepúlveda, Don Luis Caín. ¿cómo está usted? Bien, bien, buenas noches. ¿También viene desenvainado o no? También. Muy bien hecho. Gerardo Rodríguez. Hola, ingeniero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí yo. La espada ya está aquí, a la vista. Vámonos. Pepe, Antón. Yo preferiría no hablar de espadas porque... ¿Por qué? Pero muy contento de estar otra vez en la mesa de diálogo y de... No son análisis. albureros, yo me refiero a la espada. A ver, platícame. No. Estaba totalmente de acuerdo con el licenciado Rodríguez comentando que el desenvaine de espadas al inicio de la mesa es toda una tradición ya. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues vamos a platicar, Pepe, de lo que nos truje. Y es, el PRI acaba de cumplir 85 años y dice que va por otros 85. Pero ya tenía tiempo que el presidente no asistía. Y esta vez asistió el presidente. ¿Y qué pasó ahí? Pues se cortaron casi 20 años de sana distancia, ¿no? Con un presidente, Enrique Peña, que tiene claramente todos los hilos del partido político, pero además desde el principio y desde la campaña no dejó lugar a una duda de que así sería. Tiene a un presidente partido que fue exgobernador del Estado de México, que es parte de su grupo político, el grupo Atlacomulco. En fin, no hay duda alguna de que partido y gobierno son exactamente lo mismo. En el caso del PAN llamaba la atención porque va en contra de la naturaleza del PAN. El PAN nace para cuestionar el poder, el PRI nace para preservar el poder. Es un partido que se crea desde el gobierno y no para tratar de conquistarlo, como es tradición en los partidos políticos o en su conformación. Entonces, pues me parece que no deja de ser interesante que a 85 años de la formación de aquel partido de revolucionarios, con una idea del general Calles para dejar de derramar sangre cíclicamente en pos del poder, pues el PRI celebre su cumpleaños número 85 en el poder, en Los Pinos. Me parece que es una cosa que jamás pudo imaginarse el general Calles. Le salió bien la jugada, pero además creo que el PRI, más allá de filiaciones partidistas o más allá de filias y fobias, ha sido un engrane interesante en el sistema político mexicano. Ha sido el engrane fundamental que define el cómo se entiende el poder en el siglo XX en México, es decir, cómo evitaron las cúpulas tener que ir a la violencia cada 6 años para pelear por el poder, el reacomodo cíclico de las élites, ¿no? Algo que no logró don Porfirio, lo logró irónicamente el PRI después de la Revolución. Y en estos 85 años, ¿qué nota de diferencia usted en el PRI? Usted que es un priista de corazón y de hueso colorado. Claro que sí. Básicamente yo creo que los principios en la manera de actuar son los mismos. Es evidente que ha habido un cambio radical en la ideología del partido, porque cuestiones en las que tradicionalmente pensaban, bueno, hay muchos que seguimos pensando lo mismo, que defendimos a lo largo de muchos años, pues de pronto desaparecieron, y desaparecieron en un proceso, verdad, o sea, que ahí sí es verdaderamente incruento, no hubo ni discusión, o sea, es difícil pensar, imaginar hace un par de décadas, o una década incluso, esto de que votaríamos a favor de la reelección, pues digo, era difícil pensarlo, y en Fast Track se autorizó. La cuestión del petróleo también. ¿Usted no está de acuerdo en la reelección? No, de ninguna manera. O sea, yo creo que es un fenómeno que pervierte el poder. O sea, históricamente creo que ya lo hemos padecido en muchas ocasiones, en donde los ejercicios de poder demasiado dilatados se pervierten. Los más, digo, el caso de Porfirio Díaz
nos habla, por citar solamente alguno de ellos, de cómo un patriota, como era en su inicio Porfirio Díaz, terminó en un régimen que estaba ahogando a la mayoría de los mexicanos, estableciendo unas diferencias brutales en ese sentido. Entonces, bueno, ese cambio sí lo he visto. Si me preguntan si es para bien o para mal, yo diría que para mal, ¿no? O sea, creo que sí tuvimos una pérdida muy importante en cuanto a solidez ideológica en este tiempo, ¿no? La disciplina sigue siendo la misma, ¿no? No, está mejor ahora. Más. Ahora sí, vaya, es una unanimidad. Digo, hace algún tiempo, pues se notaba en las asambleas nacionales donde se discutían las posibles reformas y demás, sí se notaba una confrontación, había pasión en la discusión. Hoy pasó de noche todas estas reformas, ¿no? En parte porque no había presidente del PRI, ¿no? Pues yo creo que más que nada. Pero ahora sí lo hay, y lo hay y fuerte. Me refiero al presidente de la República, que es como si fuera el presidente del PRI. Gerardo. Pues mira, yo comparto muchas opiniones del licenciado Sepúlveda y creo que pues que este PRI, este nuevo PRI, pues, al priismo que ha estado luchando por unas prácticas, pues no le deja ningún buen sabor de boca, porque regresamos a la época del sometimiento absoluto, donde la palabra tlatoani es lo que permea, lo que se genera, y las voces que pudieran ser opositoras son acalladas, borradas siquiera. Se deja como un soviet ahí, férreo. No hay ni siquiera voces disidentes que pueden decir, alguien se opuso, no, fast track todo y vámonos. Aquí hay que aprobar las cosas por la disciplina. ¿Tú crees que no se negociaron muchas cosas de la... En las cúpulas, pero a las bases nada. No, nada. Pero además creen que el pueblo está esperando ansioso para ir a las urnas a votar por el PRI, por las grandes reformas transformadoras de este país. Se van a dar cuenta de este país el día de las elecciones próximas, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay un menosprecio al pensamiento y al nivel cultural de los mexicanos. Sienten que a pesar de... Primero, el secretario de Hacienda sale diciendo, impuestos son impuestos, los vamos a imponer, porque son para recaudar y es un beneficio. Bueno, estamos viendo que una vez... ¿Hay otra forma de poner los impuestos? No. Simplemente hay formas de aplicar los impuestos. Para que te digan, señor licenciado Rodríguez, ¿me permite usted aumentarle pero volvemos a lo el mismo. IVA? Mira, este dinero va a haber estos controles para el gasto y se va a aplicar en esto, no al gasto corriente. Nadie sabe para qué se aplicó. Pero peor, ya están las reformas, ya acaban de decir el Banco de México que no va a haber el crecimiento que dijeron, sigue la inflación galopante y seguimos en la fiesta de las reformas. Entonces, pero están pensando que les va a dar tiempo de aquí a la elección próxima para que las cosas queden como si nada y para que renueven las mayorías en el Congreso Federal. Yo creo que si el PRI no hace un ejercicio interno de autocrítica, de apertura interna, de darle voz, de dejar salir esas voces que están inconformes, se van a manifestar en las urnas. ¿Tú, Carmen, qué opinas? Sí, al fin de cuentas lo que dice el licenciado Rodríguez es cierto. Ya se sufrió un castigo en el 2000, ya se pasó a otro partido político porque la gente se cansó, la gente ya no se sintió escuchada ni se sintió vista en la plataforma que le daba base a un partido político. Ellos hablaban mucho de un nuevo partido, de un partido joven, de un partido renovado, y lamentablemente no, el PRI sigue siendo lo mismo, siguen trabajando de la misma forma, y efectivamente a esas bases que son los que le hacen el trabajo en un proceso electoral, en una jornada electoral, la tienen abandonada, y nada más son a las cúpulas, son a los más acercados, a los más allegados, a los que les siguen haciendo caso, ¿no? Entonces, pero en juventud sí se renovó el PRI, ¿no? Hoy hay muchos jóvenes, sí, hay muchos jóvenes un promedio de 40 años. Pero con práctica, la mayoría momificados, o sea, el proceso de momificación. Quienes los han puesto, quienes los han llevado a esos lugares, es gente grande, es gente que ya trae el colmillo, gente que ya ha estado en el PRI desde hace mucho tiempo y que de alguna manera heredó ese modo de hacer política a estos jóvenes, porque sí nos ha tocado ver congresos. O sea, ¿tú crees que no va a llegar el PRI a 170 años? No, la verdad no. Pero a ver, no, y aparte no, yo creo que a finales de los 20 tampoco se esperaba que en el 2014 el PRI tuviera el poder en México. Yo creo que al final del día este partido, que es
es contradictorio en su nombre, pero también es muy claro, porque revolucionario institucional son términos que pues, son claramente contradictorios, pero que solo se entienden en ese momento y para México. Pues claro, institucional, una revolución que tenía a unos generales derramando sangre en aras de quien dominaba el poder. Pero yo creo que el PRI no sorprende a nadie. Es decir, el hecho de que la disciplina partidaria sea parte del ADN priista no debe sorprendernos. A mí me sorprendía de los panistas. A mí sí me sorprendía ver a un Felipe Calderón mandamás en el PAN siendo presidente, porque la genética de Acción Nacional es distinta. Pero el PRI sin presidente no es el PRI. El PRI estuvo navegando a la deriva, estuvo en un éxodo extraño de 12 años en el desierto sin presidente, pero el PRI se entiende con presidente de la República, es donde más cómodo se siente. ¿Y por así qué como el PAN regresa? se siente cómodo en la oposición. ¿Por qué regresa el PRI al poder? A ver, yo ahí creo que sí, hablar de que regrese el PRI al poder por méritos propios, yo creo que No, es ayudado exacto. por la oposición. O sea, yo creo que regresa por el terrible desengaño Del partido. que de Vicente digamos, Fox. vagando ahí sin su guía, ¿no? A fin de es cuentas. el presidente de la República para ellos, pero En hasta esos, ideológicamente. en esos 12 años lo que tenía es simplemente que estar, no desaparecer, era lo único. Sobrevivir. Porque vaya, muchísima gente votó en el 2000 por Fox, verdaderamente ilusionado. Digo, había quienes estábamos convencidos que el señor estaba para un psiquiátrico, pero mucha gente le compró el argumento de que iban contra las víboras prietas, contra las tepocatas y todo aquello, y se generó una esperanza muy importante en la ciudadanía, de un tamaño tan grande como la decepción de haber visto lo que empezaron a ver al muy poco tiempo con las toallas y toda una serie de cuestiones, y lo que seguimos viendo, porque todavía hay remanentes de No, y hay para mucho. Vaya, no se entiende el regreso del PRI sin la desastrosísima, terrible administración de los gobiernos panistas. De acuerdo. Que les hicieron la chamba. Y Totalmente. también del PRD sus puntitos, ¿no? Bueno, el PRD que además le regresa Cada a los uno, ¿no? fantasmas, ¿no? Ahí está Le Carlos Ahumada. aparecieron, ¿verdad? Bueno, vamos a... Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.